Muy bien. La enseñanza de hoy va con los 7 principios para poder servir. 7 principios. Hay un problema hoy del cristianismo, como siempre, es un problema grave. No usan estos principios para servir. No se usan los principios para servir. Los principios están en la palabra sagrada. La palabra principio aparece por muchos lugares, muchas partes en la Biblia tiene la palabra principio. Pero la persona no lo mira, no quiere esos principios. Fíjese lo que dice aquí la palabra del nombre del Señor Yeshua. Dice el Salmo 111, dice así en el nombre del Señor Yeshua, 111 verso 10. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Fíjese, pero la persona piensa que la palabra principio es como el inicio, como si fuera el inicio. No es el inicio. Esa palabra también está peligrosa acá en Apocalipsis. Fíjese, los testigos de Jehová la tuercen y muchas gentes tuercen esa palabra. Apocalipsis 3:14 dice: he aquí el amén. Dice el ángel escribe a los llamados de la Odisea, que le pusieron iglesia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Elohim, dice esto. El principio de la creación. Entonces se van por esa palabra. Dice, ves, el principio de la creación fue el primer ser criado. No. El primer ser criado. El Señor Yeshua para muchas sectas es el primer ser criado, porque dice ahí el principio. La palabra principio ahí es una palabra griega que se llama arge. Y la palabra arge no es lo primero que creó, nunca. La puede buscar, no la va a encontrar jamás. ¿Me entienden? Entonces, ahí no significa eso, significa que el principio, o sea que el origen de todas las cosas creadas, el origen está en el Señor Yeshua. Y hay demasiada evidencia, tendríamos que borrar. Si dejamos eso como el principio, que Él crió las cosas, estamos hablando de sinceridad. No estoy hablando de otra cosa. Estamos hablando de un principio. Ahora, yo le puse ahí la palabra eilikrinea. Eilikrineia. La palabra crino es una palabra juzgar. Pero ¿cómo juzgaríamos? Juzgar. Sí, aparece ahí esa palabra, mire. Por eso, mire, todo está en lo mismo. Fíjense bien, no se me pierda, porque ya se me perdió. No, dice, el principio de la sabiduría, o sea, el origen. Y no es la cosa lo primero, no, sino que lo principal.
lo principal para poder entender la sabiduría, para que venga a nuestra vida la sabiduría. Por eso, mire, cuando no entendemos, no entendemos. Entonces entenderás el temor. Dice Proverbios 2:5. Entonces entenderás el temor, pero ¿cómo? ¿Cómo lo vas a entender? Si no lo tenemos. Entonces, si no tenemos el temor, entonces ¿cómo vamos a tener el principio de la sabiduría? Por eso se tuerce la escritura fácil, con mucha facilidad se tuerce. Mire, Mateo. Agarran estos versos, fíjense bien. Mateo 7. Fíjense a dónde va a dar todo. Necesita ponerle atención porque si no se va a extraviar. No pierdan lo que le acabo de decir ahorita. Mateo 7, del 1 al 5. No juzguen para que no sean juzgados. Uy, ya tenemos una traba. Porque si empieza uno a decir una cosa de un hermano que anda mal, o una cosa que anda mal, tenemos que hablar con la sabiduría, con sinceridad. Mire, ahí le va. Por eso digo, todo es un principio, todo en realidad es una cosa, todo. Necesita entender, porque si no, no va a entender, no va a entrar en entendimiento. Dice 2 de Corintios 2. No pierdan lo otro, porque vamos para allá. Dice, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgares serán juzgados, y con la medida con que midas serán medidos. Lo que dice ahí, ok. Dice 2 de Corintios 2:17. Estamos hablando de sinceridad. Pues no somos como muchos. ¿No están juzgando? Ya están juzgando ahí. Entonces, ¿por qué dice acá que no juzgamos? Dice, pues no somos como muchos. O sea que yo soy el bueno y todos los demás son malos. No. No, cuidado con eso. Pues no somos como muchos que medran. A ver qué dice esta Biblia. La Biblia tiene un lenguaje bueno. Segundo de Corintios dice, algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida. Oh, fíjese aquí. Pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez. Pero Dios nos envió. Y porque estamos muy unidos al Mashiach, a Yeshua. Por eso dice acá, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. O sea, hacen mercadería. Medran. Ya nomás hacen una iglesia y ya empezó la mercadería. Ya empezó el problema. Sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Fíjese. O sea que la sinceridad que proviene, por eso el principio de la sabiduría es el temor. Por eso el principio de la creación es el Señor Yeshua. O sea, en Él fueron criadas las cosas, en Él, pero Él no fue el primero criado. Está mal ahí, porque es una palabra que se llama arjé, y esa palabra no nos deja hacer una cosa diferente a lo que tiene el significado ahí nomás. No podemos inventar. Y mire, se inventaron todos los testigos de Jehová. Vino un tal, uno que se llamaba Menon, hace como 200 años, y de ahí salieron los menonitas. ¿Se imaginan? Porque vino e inventó algo en la escritura. Por eso dice, pero no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Si no tenemos ese principio,
Allá Mateo dice que no juzgues. Pero si estamos con la sinceridad de Dios, y de parte de Dios, y delante de Dios, hablamos en Él, entonces sí podemos juzgar. Aquí está, miren. Primera de Corintios 2. Y muchos dicen que, allá dicen muchos, no, están juzgando y nomás están. No. Vaya a la escritura. Primera de Corintios 2, 14 al 16. Fíjese bien. Por eso le digo, si no entendemos qué es sinceridad, por eso no andamos con sinceridad. Pero el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que no ha nacido de nuevo y no tiene el Espíritu Santo. ¿Ve? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Dice que son basura o no sé qué tanta cosa rara. No sirve. Porque para él son locura. Es una locura. Y no las puede entender. Porque se han de discernir. Ya tenemos entender y discernir. Y son otros dos principios. Ya ven. ¿Dónde está el entendimiento? Acá está, miren. Ahí donde le leí el verso. En Salmo 111. El principio de la sabiduría es el temor de Yah, pues buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Con el temor empiezas a meterte en los principios. Sin el temor no hay nada. Y no las puede entender el hombre natural, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, no entendemos lo espiritual, no le entramos nunca a lo espiritual. Pero ¿qué dice el verso 15? En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ya ven? ¿Por qué no es juzgado de nadie? Por eso ahí entra la palabra crino. ¿Saben por qué no es juzgado de nadie? La palabra crino significa juzgado por la luz del sol. Juzgado, o sea, en otras palabras, probado como genuino. Fíjese bien, sincero, limpio, crino. Entonces sí puede juzgar. Menos no. ¿Ve? O sea, mire bien lo que dice acá, fíjese bien. Primera de Tesalonicenses, ahí se lo puse. Está en azul. 2, dice lo que dice ahí. Porque nuestra exhortación, del verso 3 al 6, no procedió de error. ¿Por qué? Porque es de parte de Él. Y es delante de Él. O sea que lo que vas a hablar, te lo da Él. Y lo vas a hablar delante de Él. Fíjese el problemón que nos metemos. ¿Qué le dije? No se le ocurra pararse acá enfrente. Porque si lo que va a hablar no está de acuerdo, entonces estamos bien mal. Por eso es peligroso estar predicando. Porque cada día nos condenamos más. Ese es el problema. Por eso la sinceridad es cuando hablamos de parte de Él. Y luego hablamos delante. ¿Usted se imagina con tanta atrocidad? ¿Usted se imagina hablar de parte de Él? Y luego delante de Él. Y luego en Él. No, pues olvídese. Pues por eso es sinceridad. Por eso dice, por eso juzga, dice, pues no somos como muchos. Está juzgando. ¿Por qué? Porque esa persona es genuina. Es sincero y limpio. Cuando habla la pura palabra. ¿Ve? ¿Me entiendes? Por eso dice aquí. Porque nuestra exhortación
no procedió. ¿De dónde proceden las cosas? ¿De dónde procedía lo de Pablo? Del Espíritu. Te lleva a la verdad. Y él habla en ti. Es el Espíritu. Pues por eso es el gran problema de las iglesias. Por eso. Mire, se para el Papa y le ponen un gorro que cuesta 15 y cuantos miles de dólares. ¿Ve? Y los hacen allá por allá, los hacen allá en el Ecuador, por allá los hacen. Y los mandan especialmente para allá. A una fábrica especialmente para él, para hacer esos gorros. ¿Ve? Y luego le ponen una túnica, mire, con pedacitos de oro y lo que usted quiera. Y luego le ponen una Biblia, no sé qué, le ponen una cosa aquí de oro y no sé qué tanta cosa, para hablar puras atrocidades. Nomás imagínense. ¿Y dónde quedó el verso ese? Dice, no procedió de error. ¿De dónde procedió? De la verdad. No de impureza, ni fue por engaño, sino que con sinceridad. ¿Ve? Sino que según fuimos aprobados, una persona aprobado como genuino, tiene que pasar la prueba. Por eso sale tanto evangelista y que no sé qué tanta cosa rara. Ahí está el problema. Y entonces pura contaminar a la persona, puro contaminar. Eso es lo que pasa. Y no lo queremos entender. No lo queremos entender. No entendemos y seguimos igual. Y no entendemos. ¿Y a dónde vamos? Al infierno. Allá vamos. Sino que según fuimos aprobados por Dios, por Elohim, para que se nos confiase el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Segundo de Corintios, capítulo 4. Verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos el vaso de barro y no está un tesoro adentro. Pero pues ¿cuál tesoro andamos hablando? ¿Cuál tesoro? Dice el verso 6. Porque Elohim, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué le dije del rayo de luz? Del sol. Resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Es el primer principio. De la gloria de Elohim en el rostro de Yeshua. ¿Ve el problema? Te lo voy a leer en esta Biblia. Dice, cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz desde ahora, donde ahora hay oscuridad. Dice esta Biblia. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, fíjese cómo está la cosa. Acá no la entendemos, pero fíjese, esta Biblia lo dice correctamente. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas, fue cuando creó la luz, estaba oscuro, hágase la luz, resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Acá lo dice de otra manera. Dice, y cuando nos permitió entender la buena noticia del Evangelio, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Yeshua conociéramos su grandeza. ¿Ven? Cambia la grandeza, viene siendo la gloria, la magnificencia de arriba. No, pues andamos con puro milagrito y que no sé qué, y que buena payasada satánica nomás. Definitivamente. ¿Por qué le digo payasada satánica? Porque ahí está Satanás en el verso 4. Y es el que te entenebrece el entendimiento para que no te resplandezca la luz. Por eso dicen, no anden juzgando y qué sé qué. O si no resplandece la luz.
Dice, en los cuales el Elohim de este siglo cegó el entendimiento. Acá sí le puso entendimiento. Dice, iluminó nuestro entendimiento, para que por medio de Yeshua conociéramos su grandeza, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, dice el verso 4. No resplandece la luz, no ha entrado la luz. Por eso estamos en tinieblas. Por eso. Ese es el gran problema. Mire, ahí le va. Ahí está en Juan, capítulo 3. Aquí en el capítulo 3, del verso 16 al 21, aquí está hablando de Juan 3:16, ¿verdad? Y del 17, porque no envió Elohim a su Hijo al mundo para condenar al mundo, pero para que el mundo sea salvo por él. Lo que dice ahí. Y el que cree en él no es condenado, pero el que no ha creído y ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito, ¿ok? Pero miren lo que dice el verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ve? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Por eso el Satanás opera en la persona. En los hijos de desobediencia opera. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso no quiere venir a la luz. Porque si viene a la luz, con la pura palabra se descubre todo el problema. Se descubre todo el problema, ¿verdad? ¿Ok? Mas el que practica la verdad viene a la luz cuando practicamos la verdad. Cuando no practicas la verdad, estás en tinieblas. Él nomás está inventando cosas y cada quien hace lo que quiere. Por eso le digo, mire, oía un pastor ahora en el mediodía, estaba predicando. Por acá en Radio Vida, no sé qué por ahí. ¿Qué es Radio Muerte? ¿Qué es Radio Vida? Dice, búsquense en una buena iglesia donde les enseñen la verdad. Fíjese nomás. ¿Y usted cree que tenga el Espíritu Santo ese Señor? Si la palabra dice que de la verdad no procede ninguna mentira, y eso son mentiras. ¿Cómo que se busca una iglesia donde le enseñen la verdad? ¿Y dónde está esa iglesia? Yo no sé dónde está. Yo la he andado buscando a ver dónde la encuentro para poder irme para allá, pues si no, andamos mal. ¿Me entiende? No se ande buscando ninguna iglesia. Búsquese al Padre Celestial. Buscarlo a Él mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Buscarlo a Él. No que búscate una iglesia, ¿quién dijo? Te tienes que andar buscando un llamado. Uno que llamó fuera, es lo que tienes que andar buscando. O sea, conforme a la Escritura. ¿Quién anduvo buscando una iglesia en la Escritura? Nomás dígame. El entendimiento está entenebrecido porque no practican. Eso no es practicar la verdad. No es practicar la verdad jamás, no es. Mire, cuando la persona está en tinieblas, está en tinieblas. Fíjese, dice Job 18. Verso 5 y 6. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La centella es el cerillo así con que la prende. A ver cómo dice esta Biblia. Es Job 18. Versos 5 y 6.
La vida de los malvados es como lámpara que se apaga, es como la luz de una casa que de pronto deja de alumbrar. Dice diferente. La luz se oscurecerá en su tienda, y se apagará sobre él su lámpara. O sea que el espíritu de la persona está apagado. Por eso no resplandece la luz del evangelio. Es pura insensatez, pura necedad, pura cosa rara. ¿No es espiritual eso? Mira lo que dice aquí, miren. Primera de Corintios. No le acabé de leer el último verso del capítulo 2. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Verso 16. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mashiach. Aquí dice de Cristo. La diferencia. Entonces, si tiene la mente de Yeshua, entonces, ¿por qué tanta mentira? Si dice que de la verdad no procede ninguna mentira, 1 Juan 2:21. Y dice Juan 16:13 que el Espíritu te lleva a toda la verdad. El Espíritu de verdad. Y dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Dice Gálatas 5, verso 8. Ahí lo dice. Ustedes corrían bien, ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Dice ahí. Esta persuasión no procede de aquel que los llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Está desde el verso Gálatas 5, 7 al 9. Por eso dice, ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Y lo estorbó. Estamos hablando de sinceridad. De sinceridad. Sinceridad. Por eso la gloria de estas gentes, dice 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, de Elohim, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim, nos hemos conducido en el mundo y mucho más por ustedes. Con sinceridad. Por eso el problema de la oscuridad, cuando estamos a oscuras, no damos fruto, no respondemos con sinceridad. Ahora, la persona puede ser sincera acá en el mundo. Puede ser buena persona, muy sincero, pero eso es mundano. Eso no está hablando de espiritual. Aquí estamos hablando de espiritual, no de cosas mundanas. Hay mucha gente allá, miren, en el mundo, muy sincera. Muy sincera. Yo conozco gente pobre que son muy sinceros, gente rica que son sinceros. Pero eso no va de acuerdo con la escritura. La sinceridad de aquí no es de este mundo. Por eso usted no la encuentra en los diccionarios regulares así. Usted va y dice, ¿qué es sinceridad? Pues seas sincero, seas honesto, que haga las cosas bien y que pórtate bien. Eso es lo que dice ahí. No dice más. Y usted se mete a otra cosa y se mete a acá. Miren todo lo que le estoy hablando. ¿Ve? Y ahí vamos como media hora, fíjense. ¿Entiendes? Por eso la sinceridad se divide en dos. O es luz o es tinieblas. Por eso fíjese en los proverbios. Siempre maneja dos cosas. Y si usted busca la Reina Valera de colores, le pone un color gris y un color de otro color. Mire, fíjese bien. Porque está hablando de la misma sinceridad. Es lo que dice Proverbios. Verso 15, capítulo 15, perdón, verso 2. Proverbios 15, verso 2. Mire, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. ¿Por qué? Porque un sabio tiene un temor reverente.
Mas la boca de los necios hablará sandeces. Ahí lo dice. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Pues porque no tiene sinceridad. No tiene. Mire, te lo voy a leer en esta. A ver qué dice. Proverbios 15:2. Cuando los sabios hablan, comparten sus conocimientos. Cuando los tontos hablan, solo dicen tonterías. Es lo que dice. Lo que dice esta Biblia. Dice el verso Proverbios 15:28. Mire lo que dice. Proverbios 15:28. El bueno, el justo, piensa antes de responder. El justo. El malvado, que es el necio, habla y deja ver su maldad. ¿Ve? Por eso el justo maneja la sinceridad, maneja lo que es sincero. Miren, ¿qué dijo Pablo? Segundo de Corintios, capítulo 6. Fíjese bien. Fíjese lo que dice aquí. No queremos que nadie critique nuestro trabajo. Por eso tratamos de no dar mal ejemplo. ¿Ve? Ahí va la sinceridad. En todo lo que hacemos demostramos que somos servidores de Elohim. Y todo lo que soportamos con paciencia hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Nos han dado latigazos. Nos han puesto en la cárcel. Dice el verso 5. Y en medio de gran alboroto nos han maltratado. Hemos trabajado mucho. Tiene la letra muy chiquita esta. Hemos trabajado mucho. Algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso, nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos la verdad, somos pacientes y amables. El Espíritu Santo está en nuestras vidas y amamos de verdad. Amamos de verdad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificultades, las enfrentamos y nos defendemos haciendo y diciendo siempre lo que es correcto. ¿Se da cuenta? Eso es sinceridad. Pero fíjese, analizando cada cosa, tiene que ser una vida en el Espíritu, una vida verdadera, en el Espíritu. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, dice ahí la palabra. Por eso es el problema. Hay muchas cosas en la palabra. Dice Proverbios 14:5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Ve? Por eso es como le digo, una persona que habla, que le pide a Dios que lo unja y que no sé qué, que le ponga un carbón encendido en la boca, que ni sé qué tanta cosa, empiezan a decir. ¿Para qué le dices tanta cosa santa y luego vamos a empezar a hablar un montón de cosas raras? ¿Para qué? ¿Dónde quedó la sinceridad? Empiezan a platicar que se fueron a pasear quién sabe a dónde, que se fueron... No, olvídense. Que este es el ministerio, que andan quién sí qué haciendo quién sí qué cosas y que van a hacer otro templo. Nada que ver con la Biblia. Ah, y no los juzgues, porque ahí dice,
No, el espiritual sí, dice ahí. Una persona que se maneja con la pura escritura, ¿quién es el que juzga? Es Él. No la persona, es Él. Si aquí dice la Biblia que hay que seguir una cosa, pues ahí dice la Biblia. Entonces, ¿a quién desobedece? Pues a Él. No a mí. A Él. Mire lo que dice aquí. Acuérdense del rayo de luz del sol. Acuérdense. Por eso no resplandece la luz. Dice Efesios, capítulo 5. Mire bien lo que dice. Verso 6. 5, 6. Efesios, en adelante. Mire todo lo que dice aquí. Dice: nadie los engañe con palabras vanas, con vana palabrería. Nadie, dice nadie. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por eso no resplandece la luz. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andar como hijos de luz. Porque el fruto de la luz, aquí le pusieron espíritu, pero es lo mismo, es igual, es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora miren lo que dice el 11. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Pero cómo la vas a reprender? Te reprendo y que... No dice ahí. Dice más bien reprenderlas. ¿Pero cómo? Acuérdense que las obras de las tinieblas, ¿de quién son? Entonces Satanás está obrando ahí. Y esas no le dan fruto para gloria. Tiene que ser fruto para gloria, para la gloria de Él. Sino más bien reprenderlas. Fíjense bien lo que dice ahí. Tenemos que reprenderlas. Hay que buscar algo aquí. Mire, para reprender algo tiene que vivir una vida de fe. Porque reprender al diablo dice, al cual resistir firmes en la fe. No tienes que andarlo reprendiendo. Si el arcángel, el más alto, del más alto rango, en poder, es un ángel, lo he dicho aquí, téngale más miedo a un ángel que a una bomba de esas nucleares. Porque la bomba nuclear no hace tanto como hace un ángel. Manda un solo ángel y desaparece todo el planeta, en un jalón así. Porque tiene mucho poder. Y aún así, con todo el poder, no reprendió a Satanás. Y acá estas gentes reprenden a todo el mundo. Si dice ahí que no hagas eso, lo dice ahí. Por eso le digo, cuando no resplandece, no estás en la sinceridad. La palabra sinceridad no se refiere a que seamos como sinceros, así nomás, y que, como dijo ahí un señor allá, dijo, pórtense bien en su casa, que no sé qué, que sí, no hay problema con eso, pórtense bien, no hay problema. Pero no está hablando de cosas de acá. Hablen verdad y mire que con sus hijos y que no sé qué, que no está hablando de eso. Eso es un vivir diario acá. Las herramientas necesarias para poder luchar contra el mal son la verdad, pero una verdad absoluta que no contenga mentiras. La justicia, el evangelio verdadero,
una fe verdadera, la salvación, la palabra de Elohim, la oración. Todas esas cosas son lo esencial para vencer al mal. Y en ningún lado ahí dice que lo reprendas. Mire, por eso no resplandece la luz, porque siempre hacemos cosas raras. Y que te aplico la sangre y que no sé, ¿qué andas haciendo? ¿Quién dijo? ¿Dónde dice que le apliques? Si fue derramada para el perdón de los pecados, para limpiarte de toda la maldad. ¿Te andas agarrando la sangre y aplicándole que no sé qué andas haciendo? ¿Quién dijo? Es una vida de fe para poder creer en lo increíble, mirar lo invisible y recibir lo imposible. Es para eso. Para eso es. Por eso dice aquí, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces usted no vaya a juzgar a la persona que usted es mejor que la otra persona. Dice ahí, mire, fíjese bien. Gálatas capítulo 6. No se puede juzgar que todos se van al infierno y yo me voy al cielo. No. No podemos juzgar, yo soy el mejor y ustedes son peores. No, no puede hacer eso. Aquí todos son el diablo y yo soy el santo. No, no puede hacer eso. Porque no va de acuerdo con la escritura. Lo que se va a juzgar es que lo que hacemos entre un cuerpo, como si yo digo, hay que hacer esto, hermanos, espéreme, véanlo usted, o véanlo usted. Dice, espéreme, hermano, acá dice lo contrario de lo que usted está mandando. Entonces voy a decir, pues sí, ya usted me está juzgando. No, porque el juzgar es acomodar lo espiritual a lo espiritual, dice la palabra. Acomodando, ahí lo dice primero de Corintios, cuando dice, el espiritual juzga todas las cosas, porque ya acomodó. Cuando acomoda lo espiritual a lo espiritual, entonces así juzgas a los demás. Pero en eso, no es que tú eres mejor que los demás. Porque dice Gálatas aquí 6. Verso 2, en adelante. Porque el que dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Señor. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree. Como yo soy el ungido, el de arriba, pues no juzguen. No, eso no sirve eso. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, someta a nosotros mismos nuestra propia obra, dice aquí. Y entonces gloríese, porque cada uno llevará su propia carga. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, nadie se crea más que el otro. Nadie se puede creer más que el otro. Pero sí, entre todos podemos formar un cuerpo y podemos ver el error, el problema, y vamos alineándolo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Para que así la palabra es la luz que manifiesta todo. Es lo que dice aquí, la palabra. En Efesios, lo que le estaba leyendo. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Yahshua. Mira pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios. Un sabio tiene sinceridad. Un necio tiene lo contrario, pura necedad.
pura insensatez. Entonces la lámpara de la persona está apagada. ¿Qué significa? Que la luz no ha entrado en la persona. Está apagada. Podrá tener 20 iglesias, podrá hacer lo que usted quiera, pero la luz está apagada en su lámpara. ¿Qué es la lámpara del ser humano? ¿Qué es? Proverbios 20, 27. Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Lámpara de Yahweh es el espíritu del hombre. Entonces, cuando nuestra lámpara está apagada, somos insensatos. Entonces no estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese es el problema. Por eso la palabra es como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y todo, discierne todo. Todo que la palabra es vida y es espíritu. Entonces discierne la lámpara de adentro, lo más profundo. ¿Y qué encuentra? Nos juzga la palabra adentro, nos juzga, porque vamos a ser juzgados por la palabra. Y ahí es donde se hace la palabra crino. Porque la palabra es luz. Por eso cada obra que hace el hombre, si no va de acuerdo a la palabra, cada obra que hace el hombre, si no va de acuerdo a la palabra, va a ser juzgado con la misma palabra que no entendió. Con la misma palabra. Ahí le va, el final. Juan. Juan 12. Aquí está la palabra crino. 12, 47 y 48. Al que oye mis palabras y no las guarda. Y ahí no dice guardar. En el original no dice guardar ahí. No las creyere. Yo no le juzgo. Ahí está la palabra crino. Porque la palabra crino es juzgar a la luz. Juzgas con la luz. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso esa misma palabra está en Juan 3, verso 17, 18. Ahí está, la misma. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día último. Amén.